Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 7. Hasta ahora vimos en el capítulo 19 que Lot escapó de Sodoma y Gomorra gracias a los dos ángeles enviados por el Señor. Los dos hombres ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano, los tomaron de la mano para sacarlos de ahí, de Sodoma. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y dice claramente aquí que esto fue de parte del Señor, causado por Él, desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero ese fue Lot y sus dos hijas y su mujer. Pero su mujer, que iba atrás de Lot, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Por otro lado, Abraham vio todo el humo que ascendía de la tierra, como si fuera un horno grande, y vio cómo Dios destruyó las ciudades del valle, y cómo Dios se acordó de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot había pedido ir a una pequeña ciudad insignificante que se llamaba Zoar, en vez de ir a las montañas o al monte, pues como les habían dicho. Total, terminó viviendo en una cueva, él y sus dos hijas. A pesar de que Dios sacó a las hijas de Lot de Sodoma, Lot no pudo sacar a Sodoma de las hijas. Pues, ¿qué fue lo que hicieron las hijas cuando estaban en la cueva con su padre? Ellas hicieron que bebiera bastante, que bebiera vino, cometiendo incesto, las dos con su padre. Y las dos dieron a luz un hijo. Y vimos que de ahí salieron los moabitas y los amonitas. Ya después de este capítulo no se menciona a Lot nuevamente. O sea, que no sabemos cómo fue la vida de Lot después de esto. Ahora en el capítulo 20 aparece un nuevo personaje. Este es Abimelech, el rey Abimelech. Vemos aquí a Abraham, Abimelech y a Dios que se le aparece a Abimelech en un sueño. Versículo 1. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. ¿Dónde se encontraba Abraham antes de dirigirse hacia la tierra de Negev? En Génesis 18, capítulo 18, versículo 1, nos dice que en el encinar de Mamre, que fue donde se le aparecieron los tres visitantes, o los tres hombres. Uno de ellos era el Señor y los otros dos eran ángeles, todos en forma humana. Recuerden que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham fue donde se le había aparecido el Señor en el encinar de Mamre, cuando estaba negociando con él, pidiendo o intercediendo por los justos, por los pocos justos que pudiesen haber habitado en las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que no las destruyera. Recuerden que él les intercedió por ellos diciendo si hubiesen 50 justos o 45 justos, terminando por 10 justos, y después él paró. Y vimos que ni siquiera 10 estaban habitando ahí en Sodoma. Entonces, ¿por qué salió Abraham desde donde estaba? No se sabe. No lo dice en las escrituras. Y entonces, ¿dónde está Cades y Shur hoy día y Gerar? El Negev. El Negev bordea el Jordán hoy día en la parte del este. Entonces, Cades es llamado también Cades Bernea. Se dice que es un oasis situado entre el desierto de Parán y el de Zin, no muy lejos de la parte sur de Canaán. Aquí en Cades Bernea ocurrieron muchos eventos importantes a lo largo de la historia de la Biblia que veremos más adelante.
Pero entonces se establecieron en Gerar por un buen rato. Gerar en hebreo significa lugar de alojamiento. Gerar fue una ciudad de los cananeos y después de los filisteos, en un lugar situado quizás en el sur o en el país del sur de Palestina, el sur de Gaza, cerca del mar Mediterráneo y dentro de los bordes de la tierra prometida. Versículo 2. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esta historia se repite. ¿No les parece conocida? ¿Recuerdan el capítulo 12 de Génesis? En Génesis 12:10. Recuerden que Abraham, cuando fue a Egipto, le dijo al faraón que Sarai era su hermana. ¿Por qué le pidió Abraham a Sarai que dijera eso? Porque Abraham temía que lo fuesen a matar. Recuerden que eso fue años atrás. La belleza de Sarai era tanta que Abraham pensó que el faraón lo hubiese podido matar para poder quedarse con Sarai, su mujer, porque esa era la costumbre en aquella época, pues. Pero Dios impidió que el faraón tuviese relaciones con Sarai. Dios hirió al faraón aquí dice que con grandes plagas, por causa de ella, de la mujer de Abraham. Recuerden que en el capítulo 12, el faraón reprendió a Abraham. Él se entera que Sarai, en vez de su hermana, era en realidad su mujer. Sarai en realidad era su media hermana, pero el faraón le pidió a Abraham que se fuera. Y ahora algo similar va a pasar aquí con Abimelech. Abimelech es el rey de Gerar. Sara estaba en sus 80 y pico de años. Era una mujer hermosa a pesar de su edad. Abraham temía por su vida, porque en esa época, si un rey quería a una mujer para él, si la mujer era casada, mataban a su marido para así tomar a la mujer por esposa y todas las posesiones del marido. Y Abraham, al decir que ella era su hermana, que vamos a ver que en parte era verdad. Ella era media hermana por parte del padre, pero esto es como una media mentira. O sea, y una media mentira es una mentira entera. En vez de confiar en la providencia de Dios y ser honesto, una vez más, su plan falló. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el mismo pecado? Lo más que podemos hacer es intentar alejarnos de lo que nos tienta a caer de nuevo en la misma situación y arrepentirnos de corazón. Abraham cometió el mismo error nuevamente, cayó en el mismo pecado, él tuvo miedo y eso fue hace más de 25 años atrás, en Génesis capítulo 12, cuando mencionamos que él le pidió a su mujer Sarai que dijera que ella era su hermana. Abraham asumió que Abimelech, en este caso, ahora en este capítulo, seguía a dioses paganos, como pasó con el faraón hace tiempo. Recuerden que Sara tenía 65 años en aquel entonces y ahora con Abimelech ella tiene 90 años y tuvo que haber sido extraordinariamente bonita o bella porque a los 90 años y todavía el faraón pues la tomó para tenerla como una de sus mujeres. Si cometes el mismo error, huye de la tentación y no dejes rastros, para así no estar en la misma situación y caer en lo mismo, ya sea alguna adicción, alcoholismo, por ejemplo. Déjalo y desconéctate de todo lo relacionado o lo que te lleva a eso. Huye. Entonces, ¿qué pasó? Abimelech envió y tomó a Sara. Pero vamos a ver
que así como pasó antes con el faraón, Sarai, ahora Sara, no tuvo relaciones ni con el faraón, ni ahora tampoco con Abimelech. Gracias a Dios. Porque como dice aquí, pero Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó Dios? Dios lo impidió. Recuerden que Dios le dio una promesa a Abraham, que de él y Sarai, o sea, de su vientre, nacería el hijo prometido, Isaac. Y veremos más adelante que de su linaje, del linaje de Abraham, ¿quién nace? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, en inglés se dice but God, Dios previno a Abimelech de no cometer adulterio. Él lo previno de no cometer adulterio o de tener relaciones con Sara. ¿Cómo lo hace? Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: Tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Aquí donde dice pero Dios, la palabra pero, como dije hace un momentito, en inglés es but God, B-U-T, but God. Generalmente cada vez que vemos la palabra pero Dios, es cuando algo pasa y Dios interviene. Dios es tan grande. Por ejemplo, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos que lo habían vendido como esclavos. Eso lo vamos a ver más adelante. Se los voy a leer. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En otras palabras, lo que ellos pretendían haciendo el mal, Dios lo cambió para bien. Resultó para bien. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es un ejemplo de lo grandioso que es Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Aquí, como dice en Efesios, nos salvó a todos de nuestros pecados, para que todos podamos ser herederos, adoptados como hijos de Dios, para poder estar en su presencia y estar con Él en su nuevo reino, en la nueva Jerusalén. Gracias a eso, a que Dios mandó a su único Hijo, a Jesús, a morir por nosotros en la cruz. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Y gracias a Él, a los que creen en Él, podrán disfrutar de la vida eterna, en la presencia de Dios nuestro Señor. Gracias a Él nosotros somos justificados. Y al ser justificados y aceptar al Señor, pues comenzamos nuestro proceso de santificación, que es el de caminar en Cristo. O sea, tratar de continuar siempre siguiendo el camino de Dios. Y como le pasó a Abraham, que cayó en el mismo pecado, huye de esas situaciones que te hacen caer nuevamente en el mismo pecado. Aléjate de todo eso. Huye y no dejes rastros. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.